Continuando el estudio del miembro inferior, vamos a revisar las arterias del miembro inferior. Vamos a observar que las arterias del miembro inferior van a provenir sobre todo de lo que sería la arteria femoral, que es continuación de la arteria ilíaca externa, cuando ésta atraviesa por abajo del ligamento inguinal en el anillo femoral, acompañado por la vena femoral que va medial a la arteria femoral. Entonces observamos que aquí está el canal, el ligamento inguinal de la espina ilíaca anterosuperior al tubérculo del pubis. La arteria ilíaca externa, cuando pasa por abajo del ligamento inguinal, se continúa como arteria femoral, pasando aquí en el hiato femoral o el anillo femoral, junto con la vena femoral que vendría aquí en sentido medial. Si dibujamos el resto de la cara anterior del muslo, y acá abajo ya lo que sería la región de la rodilla, esta arteria femoral va a descender dirigiéndose hacia abajo y ligeramente medial, y va a ir acompañada en su porción inferior aquí en el muslo por este músculo que hemos descrito, que va de la espina ilíaca anterosuperior hasta inmediatamente medial a la tuberosidad de la tibia para formar parte de la pata de ganso, que es el músculo sartorio. Entonces observamos que el músculo sartorio se considera el músculo satélite de los vasos femorales. Aquí en el tercio inferior del muslo, la arteria femoral se va a introducir en un canal que es el canal de los aductores. Este canal de los aductores está formado su techo por una aponeurosis que va de lo que sería de la fascia que cubre al músculo vasto medial hacia lo que sería el aductor mayor o aductor magno. Entonces aquí teníamos el aductor magno, ¿sí?, medialmente, y aquí lateral aductor magno se encuentra el vasto medial. Entonces entre los dos forman una aponeurosis que va a formar el techo del canal de los aductores o canal aductor, antes llamado canal de Hunter. Este canal de los aductores o canal aductor, aparte de pasar la arteria femoral, pasa la vena femoral y también se introduce un ramo de nervio femoral que es el nervio safeno. El nervio safeno se sale del canal de los aductores para dirigirse a la región medial y también de la rodilla y también de la pierna. En el fondo, vamos a decir, en el extremo inferior de este canal aductor se encuentra un orificio que está formado por las fibras del aductor largo, que es el hiato aductor o anillo del aductor mayor o magno, es el hiato del aductor. De esa forma, la arteria femoral, de ir un plano anterior, cuando pasa el hiato del aductor, llega a lo que sería a la región poplitea. Entonces podríamos poner aquí en la cara posterior de la rodilla lo que sería la región poplitea, que tiene forma de un rombo, ¿sí? Y entonces la arteria femoral, cuando atraviesa lo que sería el anillo femoral, aductor, o hiato aductor, se introduce en el hueco popliteo y se llama arteria poplitea. De esa forma ya tenemos el límite superior de la arteria femoral a nivel del hiato femoral, por abajo del ligamento inguinal, continuación de la ilíaca externa, hasta el hiato del aductor, continuándose como arteria poplitea. Durante este trayecto vamos a observar que la arteria femoral va a dar varios ramos. Tenemos en primer lugar la arteria epigástrica superficial. Esta arteria epigástrica superficial nace de la arteria femoral inmediatamente por abajo del ligamento inguinal y se va a dirigir hacia la porción inferior de la pared anterior del abdomen. Esta sería la epigástrica superficial. Otro ramo que da es la circunfleja ilíaca superficial.
Esta circunfleja ilíaca superficial se dirige hacia la espina ilíaca antero-superior y va a irrigar esta región lateral de la ingle. Entonces la circunfleja ilíaca superficial. Ilíaca superficial. Más hacia abajo vamos a observar que la arteria femoral va a dar hacia medialmente lo que serían las arterias pudendas, que pueden ser dos ramitos, que son las pudendas externas, que son importantes porque van a irrigar los genitales externos, ya sea la vulva y al escroto. Más hacia abajo, aproximadamente 4 o 5 centímetros por abajo del ligamento inguinal, la arteria femoral va a dar origen a la femoral profunda. Esta femoral profunda se va dirigiendo posterior y se va a ir hacia la parte posterior de lo que sería la región femoral posterior. Esta femoral profunda va a dar varios ramos, entre los que encontramos la circunfleja femoral media y la circunfleja femoral lateral. La circunfleja femoral media se va dirigiendo hacia arriba y se va a anastomosar con parte de las ramas de la ilíaca interna, como sería la arteria obturadora y la arteria glútea inferior. Se van dirigiendo hacia la articulación de la cadera. Entonces sería la circunfleja femoral media. La circunfleja femoral media, rama de la arteria femoral posterior, que es el ramo más importante que da la arteria femoral, la femoral posterior o femoral profunda. El otro ramo que decíamos que da es la circunfleja femoral lateral. Esta circunfleja femoral lateral se va a dirigir sobre todo al músculo cuádriceps. Entonces la circunfleja femoral lateral se dirige al cuádriceps. Y por último, dando la arteria femoral profunda, va a dar ramos que se van a ir hacia atrás atravesando los músculos aductores, ¿sí?, que son las arterias perforantes, que son el número de 2 a 3 arterias perforantes, y son importantes porque van a presentar anastomosis con la red arterial de la rodilla o rotuliana y funcionan como una vía alterna de circulación colateral cuando existe una estenosis o una oclusión de la arteria femoral por abajo del nacimiento de la arteria femoral profunda. Es posible restablecerse el flujo a través de las ramas perforantes hacia la red arterial de la rodilla y de ahí volverse a revascularizar el miembro inferior hacia la arteria tibial anterior y tibial posterior, que son ramas de la arteria poplitea. Bien, de esa forma ya terminaríamos de ver lo que sería la arteria femoral. Faltaría un ramo que se sale del canal aductor, ¿sí?, que va acompañando al nervio safeno, que decíamos que se sale del canal aductor, y va a ser la arteria descendente de la rodilla. Entonces la arteria descendente de la rodilla sería el último ramo que da la arteria femoral, que también da pequeños ramos musculares, ¿sí? Bien, una vez que la arteria femoral pasa por el hiato del aductor, decíamos que llega a la cara posterior de la rodilla, en lo que sería el hueco popliteo, y entonces se continúa como arteria poplitea. Aquí estarían los cóndilos del fémur y acá abajo los cóndilos de la tibia, ¿sí? Estamos viendo posterior la pierna derecha, ¿sí? Entonces tendríamos, aquí sería la cabeza de la fíbula o peroné y el resto del peroné. Esta arteria poplitea se localiza antero, ¿sí?, medial a la vena poplitea. Entonces se encuentra por delante y medial a la vena poplitea. Y más superficialmente ya veremos que se encuentra el nervio
isquiático que da dando origen ya aquí al nervio fibular común o peroneo común y al nervio tibial. Esta arteria poplitea, ¿sí?, hacia abajo, ¿sí?, cuando llega, aquí estaría la línea del sóleo, donde se va a insertar el músculo sóleo, ¿sí?, a la altura del borde superior del anillo del sóleo. Esta arteria poplitea termina dando sus dos ramas terminales. Una arteria que es delgadita, que se introduce aquí en el orificio superior de la membrana interósea, ¿sí?, y va a ser la arteria tibial anterior, que se va a dirigir hacia adelante. Entonces pasa por arriba de la membrana interósea. Y la otra rama terminal, que es un poquito más gruesa, se va a introducir en el anillo o en el hiato del sóleo, que está entre las inserciones tibiales y la inserción fibular del músculo sóleo, que es la arteria tibial posterior, que va profunda al sóleo. Entonces aquí estaría la tibial posterior. Esas son las dos ramas terminales de la arteria poplitea. En su trayecto va dando varios ramos colaterales. Entonces a la altura de los cóndilos, ¿sí?, en el borde superior de los cóndilos del fémur, esta arteria poplitea va a dar origen a las arterias superiores, lateral y medial de la articulación de la rodilla. Entonces arterias, ¿sí?, superiores, una lateral y otra medial de la rodilla, que estas nacen a la altura de los bordes superiores de los cóndilos. Más abajo, en el borde inferior de los cóndilos, propiamente en la articulación, van a ser las arterias inferiores, también lateral y medial de la rodilla. Entonces estas arterias van a ir rodeando a la rodilla y van a llegar por delante y van a formar una red, ¿sí?, arterial alrededor de la rótula, ¿sí?, en la red arterial de la rodilla o perirotuliana. Entre las dos arterias articulares superior, lateral y medial, y las dos arterias articulares inferiores, lateral y medial de la rodilla, se encuentra una arteria que es impar, que es la arteria media de la rodilla, que se va a dirigir hacia el interior de la articulación de la rodilla y va a irrigar a los ligamentos cruzados o cruciformes. Y entonces es la arteria media de la rodilla. Aquí estaría la arteria media de la rodilla, que se mete a la articulación de la rodilla. Bien, una vez que ya tenemos estudiado la arteria poplitea, veríamos sus ramas terminales. Vamos a empezar con la arteria tibial anterior. Entonces, esta arteria tibial anterior es rama terminal de la poplitea y esta arteria se dirige hacia adelante y pasa en el orificio superior de la membrana interósea. Y de ahí se va a llegar a la cara anterior de la pierna. Entonces, ya en la cara anterior de la pierna, si vemos una vista de la cara anterolateral de la pierna, aquí tendríamos esquemáticamente lo que sería el pie, ¿sí?, aquí el malleolo lateral y aquí la rodilla, ¿sí? Entonces esta arteria, después de nacer aquí de la arteria poplitea, ¿sí?, se va a dirigir hacia adelante y va a descender en la región anterolateral de la pierna, entre el músculo tibial anterior, que ya hemos estudiado en la región anterior de la pierna, y el extensor largo de los dedos. Y posteriormente se encuentra entre el tibial anterior y el extensor largo del dedo gordo. Entonces la arteria tibial anterior, que va descendiendo primero entre el músculo tibial anterior y el extensor largo de los dedos, y posteriormente entre el mismo tibial anterior y el extensor largo del dedo gordo o del dedo grueso. Esta arteria tibial anterior va a llegar por delante de la articulación talocrural y termina dando la arteria dorsal del pie. Entonces termina dando la arteria dorsal del pie a nivel de la articulación talocrural o del tobillo.
Durante este trayecto, la arteria tibial anterior va dando ramos musculares y da unas arterias recurrentes. Una que sería la arteria recurrente tibial posterior, que se va hacia la articulación de la rodilla. Entonces da la arteria recurrente tibial posterior, que se dirige a la articulación de la rodilla, y la arteria recurrente tibial anterior, la recurrente tibial anterior, que se dirige rodeando a lo que sería a la rótula, ¿sí? Entonces se dirige hacia la red arterial rotuliana. Entonces las arterias recurrentes tibiales posterior y anterior nacen de esta arteria tibial anterior. Más hacia abajo va a dar origen a las arterias maleolares, la anteromedial y la anterolateral, que se dirigen hacia los maleoles. Entonces dirigen las arterias maleolares, ¿sí?, que serían la anteromedial y la anterolateral. Para después, decíamos, continuarse como arteria dorsal del pie, que ya la estudiaremos, y la irrigación o las arterias del pie. Si seguimos ahora con la arteria tibial posterior, esta arteria tibial posterior es continuación de la arteria poplita. Decíamos que atraviesa el hiato del sóleo, y esta arteria tibial posterior se va a ir dirigiendo, ¿sí?, profundamente al músculo sóleo, ¿sí?, y va a pasar por atrás del maleolo medial o maleolo tibial. Entonces se va dirigiendo, pasa en el tobillo por atrás del maleolo tibial y posteriormente se localiza lateral al calcáneo, medial al calcáneo. Y al localizarse aquí medial al calcáneo, va a llegar a la planta del pie. Y aquí en la planta del pie se va a dividir en las arterias plantares. Entonces aquí está el dedo gordo, el segundo dedo, tercero, cuarto, quinto dedo del pie, el calcáneo, y entonces esta arteria tibial posterior va medial al calcáneo y en la planta del pie termina dividiéndose en dos arterias, lo que sería la arteria plantar lateral, que es más gruesa, y la pequeña arteria plantar medial. Tendríamos la plantar medial y acá lateral la plantar lateral, que son las ramas terminales de la arteria tibial posterior. Esta arteria tibial posterior va a ir dando ramos musculares, ¿sí?, al tríceps ural, a los gastrocnemios, al sóleo, a los músculos profundos aquí de la pierna, ¿sí?, que sería el tibial posterior, el flexor largo de los dedos, el flexor largo del dedo gordo, y da origen a una arteria importante, que es la arteria peronea, ¿sí?, que se va lateral, esta arteria peronea, y termina a nivel del calcáneo. Es el ramo más grueso que da esta arteria tibial posterior, la arteria peronea. Muy bien, ya con esto podemos ahora estudiar las arterias del pie. Entonces, vamos a observar que las arterias del pie van a provenir, pues, la arteria dorsal del pie y las arterias plantares que veíamos hace rato, ramas terminales de la tibial posterior. Entonces, de la arteria dorsal del pie, ya sabemos que es continuación, ¿sí? Si vemos la cara dorsal del pie, vamos a dibujar el pie derecho, entonces veríamos, aquí sería el dedo gordo, ¿sí?, con la uña, el segundo ortejo, el tercero, cuarto y quinto dedos, ¿sí? Bueno, ahí está bien. Quedó medio chueco, pero ahí está, ¿sí? Y entonces aquí, a nivel de la articulación talocrural, tendríamos que la arteria tibial anterior se continúa como arteria dorsal del pie. Esta arteria dorsal del pie desciende, ¿sí?, entre el tendón del flexor largo, extensor largo del dedo gordo, este sería el tendón del extensor largo del dedo gordo o del dedo grueso, ¿sí?,
y va, ¿sí?, en relación también con este musculito, ¿sí?, que sería el extensor breve de los dedos. Entonces se encuentra entre el extensor corto breve de los dedos y el tendón del extensor largo del dedo gordo. Ahí va descendiendo la arteria dorsal del pie. Este es el sitio donde se puede llegar a palpar el pulso de la arteria dorsal del pie en el paciente. Esta arteria dorsal del pie va a dar varios ramos en su trayecto. Da las arterias tarsianas, que se dirigen a los huesos del tarso, una tarsiana lateral y una tarsiana medial. Entonces tengo aquí la tarsiana medial y por fuera la tarsiana lateral. Ramas de la arteria dorsal del pie, tarsiana lateral, que ya veremos que es importante porque se va a unir a la arteria circunfleja que vamos a ver ahorita. Entonces la arteria arqueada, esta arteria arqueada se origina más o menos a la altura de la cuña medial o el hueso cuneiforme medial. Entonces esta arteria arqueada va dando la vuelta y se le une a la arteria tarsiana lateral. Entonces la arteria arqueada. Esta arteria arqueada pues, representaría el arco dorsal del pie arterial, y de esta arteria arqueada se originan las metatarsianas dorsales, ¿sí?, sobre todo, ¿sí?, la segunda, tercera y cuarta arterias metatarsianas dorsales. Entonces, las metatarsianas dorsales se están originando de esta arteria arqueada que forma un arco al unirse con la tarsiana lateral. Y de estas tarsianas dorsales se van a originar las digitales dorsales, que van aquí entre los dedos, ¿sí?, y son las digitales dorsales, ramas de las metatarsianas dorsales, que a su vez son ramas de la arqueada, y la arqueada de la arteria dorsal del pie. Muy bien. Por último, esta arteria dorsal del pie va a dar sus dos ramas terminales. Una que es la primera metatarsiana dorsal, que como su nombre lo dice va a ir hacia el dedo gordo. Entonces la primera metatarsiana dorsal que se va hacia el dedo gordo, y otra rama terminal que va lateral, ¿sí?, que es la arteria plantar profunda, el ramo plantar profundo, ¿sí?, que se pasa entre el primero y segundo metatarsos, y entonces el ramo plantar profundo, que se va a unir al arco plantar, ese ramo plantar profundo, que tiene la característica que va a formar parte del arco plantar, que ya lo veremos en la planta del pie, ¿sí? Bien, entonces de esa forma ya tenemos la irrigación de la región dorsal del pie. Ahora, si nos vamos a la planta del pie, decíamos que en la planta del pie tenemos las ramas terminales de la arteria tibial posterior, que habíamos mencionado pasa por atrás del malleolo medial o tibial, y entonces este es un sitio donde se puede llegar a palpar a la arteria tibial posterior, inmediatamente poniendo nuestros dedos por atrás del malleolo tibial o malleolo medial. Ahí se puede palpar el pulso de la arteria tibial posterior, lo mismo que hacíamos con la arteria dorsal del pie, aquí inmediatamente por fuera del tendón del extensor largo del dedo gordo. Entonces esta arteria tibial posterior, ¿sí?, lo que va a hacer es dar origen a las arterias plantares, que es la plantar medial, que es delgada, y la plantar lateral. Esta plantar medial lo que va a hacer es unirse a la primera metatarsiana plantar. Entonces se une a la primera metatarsiana plantar, ¿sí?, y a veces se puede unir también a la misma arteria plantar lateral, ya que esta arteria plantar lateral va a ser importante para formar el arco plantar. Entonces la plantar lateral
de la importancia que forma el arco plantar, uniéndose al ramo que mencionábamos hace rato, al ramo, ¿sí?, plantar profundo, que era la rama terminal de la dorsal del pie, que pasa entre el primero y segundo metatarsianos, se va hacia la planta del pie y se va a unirse, aquí vamos a ponerlo así, va a unirse al arco plantar. De este arco plantar van a salir las arterias metatarsianas plantares, nacen las metatarsianas plantares, y estas metatarsianas plantares, por un lado, van a dar origen a las digitales plantares, pero también dan origen a unas arterias perforantes, que son las perforantes anteriores y las perforantes posteriores, que se meten en los espacios intermetatarsianos y se van a unir, a anastomosar con las metatarsianas dorsales. Estas son vías arteriales alternas. De hecho, cuando estamos de pie se están comprimiendo las arterias plantares y a través de la arteria dorsal del pie, la arteria arqueada, metatarsianas dorsales, arterias perforantes anteriores y posteriores, y de esa forma llegan a las arterias digitales plantares y no se interrumpe la circulación de los dedos en su cara plantar. Entonces vemos que existen anastomosis arteriales importantes entre las arterias metatarsianas plantares y las metatarsianas dorsales, ¿sí? Bien, de esa forma podemos ya continuar con lo que sería ahora el drenaje venoso. Vamos a estudiar el drenaje venoso, ¿sí? Entonces, venas, vamos a ver las venas del miembro inferior, ¿sí? Entonces, las venas del miembro inferior, al igual que las que hicimos en el miembro superior, las podemos dividir en venas superficiales y venas profundas, ¿sí? Las venas profundas, su importancia es que estas van acompañando a las arterias. Entonces, las venas profundas acompañan a las arterias y, como hemos estudiado, van en proporción de 2 venas por una arteria. Entonces serían venas por arteria. Esta proporción de 2 a 1 es hasta las venas tibial anterior y tibial posterior, porque a partir de la vena poplitea la relación es 1 a 1 entre arteria y vena, ¿sí? Entonces, quiere decir que las venas tibiales anteriores, tibiales posteriores, que van acompañando a las arterias correspondientes, se van a unir todas en la vena poplitea, y esta vena poplitea va a desembocar a la vena femoral, y la vena femoral se va a continuar con la vena ilíaca externa cuando pasa medial a la arteria femoral por abajo del ligamento inguinal, se continúa como vena ilíaca externa, y a su vez esta se une a la ilíaca interna, vena ilíaca común, y las dos venas ilíacas comunes se unen para formar la vena cava inferior. Entonces, las venas profundas van siguiendo el trayecto de las arterias. Entonces, el que tengamos conocimiento de las arterias, tenemos también ya el conocimiento de las venas profundas. Decíamos que también existen las superficiales. De las venas superficiales existen 2 venas importantes, que serían las safenas, ¿sí? Y entonces tenemos la vena safena magna o mayor y la vena safena parva o menor. Antes la magna se llamaba interna